Bendecido miércoles, familia, bendecido miércoles. Le damos gloria y honra al Dios Todopoderoso porque nos permite compartir un miércoles más con una palabra de vida para ti, con una palabra que esperamos que sea de edificación, con una palabra que procede del Dios Todopoderoso para ti en este miércoles. Y Alni José por aquí. Desde donde quiera que te estés conectando, te decimos gracias por formar parte de una palabra de vida. Gracias por formar parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Gracias por formar parte de aquellos que ayudan a expandir el Evangelio de Jesucristo. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Y vamos directamente a la palabra porque no voy a ser muy extensa. Y el tema que traigo para ti en el día de hoy es oración de rompimiento. Oración de rompimiento. Hablaba con alguien ayer, con una de nuestras alumnas, con una de nuestras seguidoras de nuestro canal, Blanca, bendigo tu vida. Gracias por formar parte de lo que Dios está haciendo en nuestro canal. Gracias, bendigo tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. Y hablábamos de este tema y dije, wow, tengo que compartir esto mañana en el canal. Hablábamos ayer acerca de la oración de rompimiento. Recordemos que en la palabra muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra tan poderosa, valga la redundancia, de Lucas 8, cuando habla de aquella mujer que padecía del flujo de sangre, que hizo un acto tan profético, hizo un acto de tanta fe. Y no importa todas las situaciones que ella tuvo que enfrentar para llegar donde estaba Jesús, para tocar su manto, para recibir su milagro. Y esa mujer sobrepasó todas las expectativas de muchos, incluso la de Jesús, cuando ella finalmente llegó hasta él. Y dice así la palabra Lucas 8, 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muchos de nosotros sabemos cuando leemos los evangelios que siempre vamos a encontrar palabras específicas donde siempre se repite y Jesús estaba en la multitud. Y la multitud lo seguía, y la multitud lo agolpaba, y la multitud se reunía, y la multitud estaba alrededor. Y a veces le era imposible predicar en ciertas condiciones, como cuando se tuvo que subir a la barca de Simón Pedro porque la multitud era demasiada. Entonces había una multitud de personas, había una gran cantidad, número de personas que seguía a nuestro Señor Jesucristo, que seguía sus enseñanzas, que seguía su ministerio. Entonces no era fácil acercarse a nuestro Señor Jesucristo de la forma que esta mujer lo hizo. Encontramos también el hecho de que hay que aclarar que esta mujer estaba literalmente una persona en la condición en que ella estaba con un flujo de sangre, era una persona considerada inmunda, era una persona que no se podía acercar a ningún rabí, a ningún maestro, a los hombres inclusive, porque las mujeres para el tiempo que tenían incluso su periodo menstrual normal eran apartadas porque para ese tiempo eran consideradas inmundas. Y vemos como esta mujer sobrepasó todo y dijo, yo voy por mi milagro. Yo voy literalmente para alcanzar mi milagro, sin importar todos los inconvenientes, sin importar la multitud. Y vemos como aquí nuestro Señor dice, ¿quién me tocó? Porque yo sentí que quién me ha tocado, porque él decía que Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En otras versiones dice que ha salido virtud de mí. Entonces Jesús sabía el poder que salió de él cuando esta mujer actuó en fe. Empujó, literalmente yo diría, porque donde hay multitud siempre hay empujones, empujó a alguien y arrebató su milagro. Esa es la fe que se requiere para una oración de rompimiento. Rompimiento, cuando hablamos de romper, hablamos de separar con violencia. Cuando tú agarras algo, agarras
un lazo, agarras una soga, agarras una tela, agarras lo que sea que tú agarres, si tú lo sacas con violencia, lo rompes, es separar las partes con violencia de forma repentina. Cuando tú, muchas veces tú estás jalando algo y tú, por ejemplo, no sabes a qué nivel ya se va a romper y tú lo jalas a veces con más fuerza, pero necesitaba menos fuerza, y cuando se rompe eso hasta las manos se te van para los lados literalmente, porque lo rompe con violencia. Esa es la oración de rompimiento, esa oración que tiene un extra, esa oración que tiene una fe inquebrantable, esa oración que tiene un poder, porque cuando tú la haces es como cuando tú te pones enfrente de una pared y tú empujas, porque sabes que la fe que tú tienes es obrando en esa oración, obrando en lo que estás haciendo, y estás empujando hasta alcanzar un rompimiento, un quebrantamiento, un despedazamiento de esa pared para tú llegar al otro lado, para tú llegar al próximo nivel, para tú llegar al rompimiento, a la separación violenta de esa parte. Cuando hablamos de romper, hablamos de ir más allá, hablamos de ir a requerir una fe más allá de lo natural. Vemos como esta mujer, a lo mejor muchos habían llegado, me atrevería a especular en esto y decir que quién sabe cuántas personas dirían, pues yo me voy a acercar a Jesús para tener sanidad, yo me voy a acercar porque Él está predicando, yo me voy a acercar porque a lo mejor me sana, pero no tenían el nivel de fe que tenía esta mujer, que ella dijo bien claro, si tan solo, que hasta tenemos una alabanza de eso, una adoración, que si tan solo tocar el borde de su manto, o sea que ella tenía un nivel de fe inquebrantable. Entonces, cuando estamos en un nivel de oración de rompimiento, esa es la fe que tenemos que tener. Bien claro dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay muchas personas que te van a decir, incluso teólogos, incluso personas que no están de acuerdo con el arrebatar, con el decretar, con incluso con la guerra espiritual, pero no, estamos viendo por la palabra, esto que te acabo de leer, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12, eso está en la palabra. Entonces, hay cosas que debemos entender que nuestro Dios hace, pero también hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay guerras que nos corresponden a nosotros, hay una milla extra a veces que se requiere para rompimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de rompimiento en áreas de tu vida, que tú tienes que analizarte, autoanalizarte constantemente y saber qué áreas de tu vida están estancadas, están oprimidas, están literalmente fuera de control. Vemos, por ejemplo, también otra palabra que se encuentra en Daniel, cuando vemos a Daniel que hace esta petición, porque Daniel entiende que revisando las escrituras, él entendió que la fecha de cumplimiento del cautiverio en Babilonia había terminado, porque el Señor había hablado por medio del profeta Jeremías de que eran 70 años de cautiverio. Entonces Daniel revisa esos pergaminos y dice, espérate, los 70 años se cumplieron, yo voy a entrar en un proceso de rompimiento, yo voy a entrar en un proceso de oración de rompimiento para que esta palabra llegue literalmente al trono del Señor. Entonces vemos cómo él entra en lo que son conocidos como los 21 días de ayuno. Vemos la guerra que se arma con los principados, que desciende Gabriel y se arma todo este lío, y Gabriel le dice a él cuando desciende, Daniel, muy amado eres en el cielo, desde el momento que pusiste tu petición en el trono de la gracia fue escuchada, pero vemos que dice que fue retenida en los cielos, retenida en los aires, porque había una guerra para que no descendiera. Hay muchas veces que nosotros como cristianos debemos entender que cuando no analizamos nuestra vida como cristianos y vemos un área que está constantemente año tras año en estancamiento en esa área, tienes que activar el discernimiento y saber que algo pasa espiritualmente en esa área. Tienes que activarte en oración de rompimiento. ¿Cómo te activas en oración de rompimiento? Dando la milla extra en la oración. Dando que, por ejemplo, si tú orabas cierta cantidad de tiempo, agrégale más tiempo, agrégale más minutos, agrégale el doble si te es posible, agrégale un sacrificio de las madrugadas, agrégale el ayuno, agrégale a esa oración, agrégale tiempo extra, agrégale lectura de la palabra, agrégale
ofrenda o sacrificio, como decía, de levantarte de madrugada, si es posible, cierta cantidad de días a la semana, días específicos, orar en una hora específica. Otra cosa que es bien importante es la muerte al yo. La muerte al yo es de vencer nuestras carnalidades, vencer, estar pidiendo, porque es bien importante tú conectarte en una oración de rompimiento, pero en el espíritu, no en la carne, sino conectado en el espíritu, conectado en la voluntad de Dios. Hay palabras que tú vas a recibir, así mismito como Daniel, que sabía que el tiempo ya se había cumplido, pero la bendición no llegaba. El tiempo ya se había cumplido, pero seguían en cautiverio. Entonces muchas veces en tu vida tienes que analizar esas cosas en tu vida, y en tu vida ministerial, en tu vida familiar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida que tú ves que ya tiene cierto tiempo que tú dices, pero espérate, esto está raro, esto está estancado, esto está muchos años dando vuelta en lo mismo y nada pasa. Entonces tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo, como Daniel, entrar en acción y decir, espérate, que aquí hay una guerra que hay que pelear, aquí hay una rodilla que hay que doblar, aquí hay una milla extra que hay que dar, aquí hay algo que hay que romper, es un rompimiento. La obediencia trae rompimiento cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando cumplimos con su palabra, cuando morimos al yo, cuando nos sacrificamos. Hay muchas, como hablaba ayer con esta persona que mencioné, con Blanca, hablábamos ayer acerca de todo lo que son las maldiciones generacionales, de cómo se pueden romper por medio de la oración de rompimiento, cómo se pueden desactivar toda trampa del enemigo. Muchas veces, no sé si te has dado cuenta, que podemos recibir palabras proféticas. Por ejemplo, el Señor te puede utilizar a alguien para darte una palabra profética, para darte un sueño, para darte una visión, para hablarte literalmente con la palabra, con las escrituras, y tú sabes que el Señor te habló, tú sabes que esa palabra es para ti. Vamos a poner un ejemplo, que el Señor te diga, te voy a bendecir, empezándote a dar los miembros de tu familia para que acepten a Cristo. Pero tú ves que pasa un tiempo, pasan meses, pasa un año y nada pasa. No, espérate, el Señor me dio una palabra y yo creo que esa palabra vino de parte de Dios. Ahí tiene que haber un rompimiento, porque hay algún impedimento hay en los aires, como pasó con Daniel, alguna guerra hay en los aires, para que ese hablar de nuestro Dios, esa palabra del cielo hacia acá, no esté manifestada, tiene que estar retenida en algún lugar, tiene que estar en guerra en algún lugar. Entonces yo me voy al mar de valor, y como mismo dice la palabra que acabo de leer, Mateo 11:12, que el reino de los cielos desde Juan el Bautista sufre violenta y solo los violentos la arrebatan. Yo me voy a activar en una oración de rompimiento para yo arrebatar eso que literalmente está retenido en los aires y apoderarme de esa bendición. Entonces eso es la oración de rompimiento, es armarte de valores, armarte de fe. La oración de rompimiento tiene que estar sumamente en disciplina, tiene que estar sumamente en constancia. No puede ser algo como que tú digas, ok, Señor, voy a hacer, por ejemplo, que tú te comprometas a levantarte todos los días a las 5 de la mañana por un periodo de 2 meses, 3 meses, a orar por tu familia en conversa, para que el Señor los toque. Pero ya a los 2 o 3 días, ay Señor, me da mucho sueño, ya yo me quedo en la cama, y mejor yo te oro a las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde mejor yo llego del trabajo y yo te oro a las 5, pero tú le dijiste al Señor que era a las 5 de la mañana, no de la tarde. Entonces ya tú estás rompiendo el pacto que acabaste de hacer, y eso no es bueno. Entonces, constancia, fe, mantenerte en fe, mantenerte creyendo, orar con la palabra. Eso es importante en la oración de rompimiento. Primero, conocer la voluntad de Dios. Si el Señor te habló, si el Señor te dio una palabra y tú ves que esa palabra pasó un tiempo en específico y no se cumple, empieza con ese rompimiento, empieza con esa oración de rompimiento. Pero esa oración de rompimiento tiene que ir acompañada, como te dije, de varias cosas. Pero también tiene que ir un compromiso, tiene que conocer la voluntad de Dios, que el Señor te haya hablado directamente, que no sea que tú te lo inventaste, que no sea que alguien te dio una palabra falsa, sino que tú sabes, tienes la convicción en tu espíritu que lo que tú estás pidiendo, que lo que tú estás tratando de alcanzar, de romper, de quebrantar, es la voluntad del Padre. Entonces vemos que también tiene que ser perseverante, tiene que ser persistente, tiene que tener un nivel de fe, tiene que estar conectado en el Espíritu, porque es bien importante que esté conectado en el Espíritu, que no sea pidiendo cosas vanas repeticiones. La muerte al yo,
vencer los deseos de la carne, vencer todo lo que literalmente te aparta de la presencia de nuestro Señor, la santidad en sí. Y lo otro es también que recordemos que tenemos que estar orando con la palabra, es bien importante. Por ejemplo, cuando tú estás reclamando en oraciones de rompimiento, tú estás reclamando, pero no es reclamando lo que tú te inventaste. Vamos a inventarme, a ver, Señor, yo te estoy reclamando porque yo quiero tener un carro, Señor, porque yo quiero tener una casa. No, el Señor te habló que te iba a dar un carro nuevo, te habló que te iba a dar una casa nueva, te habló que venían familiares de tus miembros de tu familia a los pies de Cristo. Yo te estoy hablando de la palabra que el Señor te habló, de lo que ya te dijo, de lo que te está dando a tu espíritu y diciéndote que ya eso te pertenece. Eso es lo que tú vas a pelear en oración de rompimiento, porque la oración de rompimiento es, déjame explicarlo de esta manera, es como que yo te diga a ti, ven a mi casa, y tú me dices, yo no tengo la dirección, y yo te digo, ok, yo te la mando por texto, te texteo la dirección, te la mandé. Cuando la dirección te llega, tu trabajo es poner esa dirección en tu teléfono del GPS hasta llegar aquí a mi casa. Pero entonces ya yo te mandé la dirección. Tú no vas a ir por la dirección que a ti te dé la gana de irte, sino por donde el GPS te está llevando, porque ya yo te mandé la dirección de mi casa. Entonces eso pasa con la oración de rompimiento. Tú no vas a iniciar una oración de rompimiento a lo loco sin dirección. Es en base a la dirección que el Señor te está dando. Y con la palabra es la mejor forma de hacerlo. Porque tú puedes orar en rompimiento declarando la palabra. Declarando la palabra. Por ejemplo, si el Señor te dice a ti, miembros de tu familia van a llegar a los pies de Cristo. Tú empiezas una oración de rompimiento, viene la oración, viene el sacrificio, viene la lectura de la palabra, viene el ayuno, viene la muerte al Dios, le agregas ofrenda, le agregas un sacrificio de levantarte en la madrugada a cierta hora, o de orar en cierta hora en específico, o de orar 30 minutos más, 20 minutos más, 15 minutos más, de hacer esa milla extra, y tú recoges todo eso, le pones un poco de fe, tú condimentas todo eso y lo recoges. Entonces tú buscas en la palabra, ok, ¿qué promesas hay en la Biblia acerca de la familia? Empieza a buscar versículos, promesas de la familia. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. A mí no me importa, como dijo Josué, que ustedes quieran servir a los dioses que quieran servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Empieza a declarar esa palabra. El Señor dice en su palabra que así como Josué declaró, así declaro yo en mi familia, que mi casa y yo serviremos al Señor, que declaro que en el nombre de Jesús van a llegar miembros a mi familia. Entonces tú estás declarando la palabra, vienen versículos, tú declaras pacto de generaciones. Por ejemplo, cuando tú vas a la lectura, a las partes donde ves los pactos que nuestro Dios, el pacto que nuestro Dios hizo con David, el pacto davídico, el pacto de la descendencia mesiánica, tú te das cuenta que ese pacto, todavía estando Salomón, todavía en siguientes generaciones se hablaba del pacto de David, se sigue hablando hasta los días de hoy del pacto de David. Entonces tú llegas y reclamas pacto, tú le dices, Señor, tú eres un Dios de pacto, tú eres un Dios de generaciones. Cuando tú llamas, tú no llamas uno solo, tú llamas familia, tú llamas generaciones. Tú me marcaste y tú marcas mis generaciones pasadas, mis generaciones presentes, mis generaciones futuras. Tú las marcas, Señor, y eso lo dice tu palabra. Y yo estoy haciendo estas oraciones de rompimiento, declarando esa palabra de que yo pertenezco a generaciones marcadas y que tú vas a seguir marcando con las arras del Espíritu Santo, con el sello del Espíritu Santo a mi familia. Entonces tú vas en la dirección que el Señor ya te dio, no es que tú te lo estés inventando, sino que estás marcando una oración de rompimiento en la dirección que ya el Señor te dio. Entonces esa es la palabra del día de hoy, oración de rompimiento. Hay cosas que nos corresponden a nosotros, que le corresponden a nuestro Dios, pero hay otras que nos corresponden a nosotros. Muchas veces hay cosas que ya nuestro Dios declaró desde el trono de la gracia, pero muchas veces somos nosotros que tenemos que dar esa acción, dar esa milla extra y extender la mano y apoderarnos en fe de lo que ya nuestro Dios declaró. Como mismo te digo, hay muchas personas que no creen que el arrebatar, que el declarar, que el decretar, que todo eso es antibíblico. A cada quien hay que dejarlo con sus creencias. No vamos a confundir a nadie en el sentido de que lo que la otra persona crea, pues hay que forzarlo a creer lo que yo creo porque yo soy la que estoy en lo correcto. No, esa no es la actitud. Cada quien es libre de creer lo que quiera creer, pero la opinión de los demás se respeta. Hay que respetar la opinión de cada quien.
tenemos que respetarla y entender que eso es lo que nosotros creemos, que esa es nuestra fe, que esa es nuestra dirección, que eso es la revelación de la palabra que tenemos. Entonces, hay que activar ese reino de los cielos que es para violento, con violencia muchas veces. Hay muchas veces que tenemos que entrar, el Señor nos está llevando a otro nivel o queriendo llevarnos a otro nivel, pero nosotros estamos en pasividad, en tranquilidad, y el Señor dice, mira, levántate en guerra y pelea porque ya te lo di, pero hay interferencia en los aires, ya te lo di, pero no ha llegado, ya te lo di, pero tienes que pelearlo. Hay muchas veces que nosotros entramos con esa pasividad al Evangelio, al cuerpo de Cristo, pero cuando el Señor empieza ya a levantarte, a despertarte en el Espíritu, a tener esa clase de experiencias espirituales que te hacen entender, que te hacen despertar, que te hacen decir, espérate, esto es una guerra, esto es un pleito, esto no es que todo el tiempo vamos a estar tampoco enfocados en pleitos sin guerra constante, tampoco así. Esa no es la forma. Pero de todos modos, cualquier pregunta que tengas, nos lo dejas en el canal, en los comentarios, y bendecimos tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Gracias por formar parte de una palabra de vida. Esa fue la palabra que tuvimos en este miércoles. Oración de rompimiento. Dios te bendiga y te guarde. Fue Gialdi José por aquí. Bendiciones. Bye bye.